Muchas gracias. Entonces, chicos, eso quiere decir que vamos a ver qué es una regresión. Y la regresión me dice, o es una técnica gráfica y estadística que me ayuda a definir la relación que hay entre dos variables. Entonces yo quiero que ustedes me digan si quieren hacer ejercicios en Excel para hacer regresiones. Y yo les voy a contar qué es una regresión. Primero les cuento la base teórica de la regresión y luego nos vamos a Excel y hacemos unos ejercicios. Podemos hacer uno o varios ejercicios sobre regresión. En Excel la regresión se hace de diferentes formas y es de las técnicas más fáciles porque el Excel es muy utilizado para este tipo de estadística, que es una estadística muy sencilla. Entonces, chicos, la regresión la aprendimos desde el bachillerato y la regresión la aprendimos en el bachillerato como la técnica de regresión por mínimos cuadrados. ¿Alguien la recuerda? Mínimos cuadrados. O también algunos profesores lo llaman como la ecuación o tendencia de la línea recta. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Y esto se llama regresión, cuando se llama ecuación o tendencia a línea recta se llama regresión lineal. Y yo se los voy a enseñar de una manera sencilla para que ustedes sepan que nosotros sabemos hacer regresión desde que estamos en el bachillerato. Cuando estábamos en el bachillerato, chicos, aprendimos, como ustedes ya lo saben, porque ya me lo han demostrado muchas veces, también haciendo, esto, yo no sé si estoy equivocada, pero ustedes saben que cuando nosotros hacemos una gráfica, tenemos, discúlpenme, yo no soy dibujante, estoy procurando hacerles lo mejor que puedo. Tenemos un eje Y, ese eje Y está como todo tuerto, todo. Tenemos un eje Y, listo, tenemos un eje Y y tenemos un eje X, listo, en las gráficas. Entonces, recuerden ustedes que en el eje Y colocamos generalmente la variable X y generalmente en el eje Y la variable Y. ¿Qué características tiene la variable X y qué características tiene la variable Y para que ella vaya una en el eje X y la otra en el eje Y? Cuéntenme ustedes. Eso lo sabemos del bachillerato. La dependencia. Muy bien, Juliana. ¿Qué quiere decir la dependencia? Explícamelo. Muy bien, Loren. Una depende de la otra. ¿Cuál depende de cuál otra? ¿Y depende de X o X depende de Y? Y de X, muy bien, excelente. Eso quiere decir que siempre en el eje Y colocamos la variable dependiente. ¿Qué quiere decir que es dependiente? Que depende de los valores que tenga X. Y la pregunta es, ¿recuerdan ustedes por qué X es independiente y por qué la colocamos en el eje X? ¿Qué quiere decir que ella es independiente? ¿Cómo le damos esos valores a X? ¿Por qué se llama independiente? ¿Sí lo recuerdan? No. Bueno, no, muy bien. Tranquila, Luisa Fernanda, que aquí lo vamos a recordar. ¿Otra persona? ¿Nadie más? Listo, muy bien. ¿Ustedes recuerdan, chicos, cuando veían física que ustedes medían, por ejemplo, la velocidad y decían que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo? ¿Sí lo recuerdan? Entonces ustedes decían que el tiempo era independiente porque ustedes decían, yo voy a medir a 0 segundos, a los 5 segundos, a los 10 segundos, a los 15 segundos, a los 20 segundos. ¿Listo? Entonces, esta señorita a la que yo le doy los valores, a la que yo le controlo los valores, se llama la variable independiente. Y generalmente va en el eje X. ¿Entendido, chicos? Y aquella variable a la cual, cuando yo cojo 0 segundos, en la distancia 0, digamos, metros, entonces esta depende de los tiempos que yo haya definido, de los valores que yo haya definido del tiempo. Por ejemplo, a los 5 segundos, ¿cuánta distancia? Entonces lo que me dé. A los 10 segundos, ¿cuánta distancia? Lo que me dé. Entonces, esta señorita que se llama la variable dependiente, la colocamos generalmente en el eje Y.
¿Pero por qué dependiente? Porque ella, los valores de ella van a depender de los valores que definimos o que nosotros controlamos para la variable independiente. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Les voy a poner otro ejemplo. Les voy a poner un ejemplo en lo que ustedes y yo hacemos. Voy a quitar la física y vamos a colocar la química o la biología, ¿ok? Que es lo de nosotros. Voy a poner el ejemplo de hacerlo con concentraciones y con ecuaciones con concentraciones. Resulta que yo quiero medir a diferentes concentraciones de glucosa, vamos a ponerle a esto que es glucosa, ¿cierto? Glucosa en una concentración de gramos por litros o gramos por decilitros, como ustedes lo quieran. Yo voy a decir, voy a hacer unas soluciones. Una solución va a ser de 0 gramos por litro, la otra va a ser de 5 gramos por litro, la otra va a ser de 10 gramos por litro, la otra la voy a preparar a 15 y la otra la voy a preparar a 20 gramos por litro de glucosa. ¿Listo? Son concentraciones. Entonces esto se llama concentración de glucosa. ¿Listo? Entonces yo digo, hombre, se la voy a poner al microorganismo y voy a mirar cómo crece él. Entonces, su velocidad de crecimiento o su crecimiento, que se llama densidad celular, va a depender de cuándo yo mida. Es decir, yo voy a medir en el tiempo. Entonces, mido en un tiempo cuánto tenía este, cuánto creció con este, cuánto creció con este, cuánto creció con este, cuánto creció con este. O, por ejemplo, si voy a hacer una curva, ¿cierto?, de calibración, yo digo, voy a ir al espectrofotómetro, al fotocolorímetro y voy a medir qué absorbancia me da esta concentración con 0 glucosa. Entonces, voy a medir absorbancia. Entonces, mido la absorbancia de esta, 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 mido la absorbancia de esta. Y entonces aquí la absorbancia depende de las concentraciones de glucosa. Entonces aquí coloco 0, 5, 10, 15, 20 y acá voy a colocar los valores correspondientes de absorbancia. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, la variable concentración de glucosa es independiente porque yo soy la que controlo qué concentraciones voy a poner. Y la absorbancia depende de las concentraciones que yo haya diseñado que voy a colocar. Entonces, por eso la X es independiente y yo la controlo. Y la variable dependiente depende de esa variable que yo decidí cómo iba a variar. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? ¿Fui clara o fui compleja? Muy bien. Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de ensayos, ustedes van a tener unos resultados. Y generalmente son así. Y cuando ustedes estaban en el bachillerato, el profesor les enseñó que esto se hacía por medio de una regresión de línea recta. Y yo les digo, ¿sí recuerdan cómo les enseñaron a ustedes a hacer esa regresión de mínimos cuadrados en el bachillerato? ¿O se lo recuerdo yo? ¿Sí lo recuerdas? Perfecto, Angie. Súper fácil, ¿cierto que sí? Es súper facilísimo. Juliana, muy bien, excelente. ¿Sí recuerdan cómo se hacía? Pues yo les voy a recordar. El profesor llegaba y les decía, miren, ustedes cogen un valor de X y su correspondiente valor en el eje Y. Entonces este se llama X1 y este se llama Y1. Y luego cogen otro valor de X, este se llama X2 y su correspondiente valor de Y, entonces se llama D2. Estos valores me ayudan a calcular la pendiente, porque esta línea recta tiene una ecuación modelo que es Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. ¿Sí lo recuerdan? Si Julie, si Juliana y Lores me dijeron, Angie me dijeron que sí lo recuerdan, es porque lo recordaban bien. Entonces, el profesor de bachillerato nos enseñó que la pendiente, que esta señorita pendiente se calcula, m es igual a los valores, ¿cierto?, de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí lo recuerdan? Perfecto. Y que cuando nosotros tenemos este valor de la pendiente, simplemente venimos aquí, lo reemplazamos y cogemos un valor de y con un valor correspondiente a x y despejamos a este señor. Y ahí conocemos el intersecto con el eje y. ¿Entendido? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan ya? Con el eje y. Ahora sí lo recuerdan, chicos, todos, para todos es claro.
Muy bien, excelente. No sé si fui muy compleja, pero espero haber sido lo más sencilla posible. Eso quiere decir, chicos, que las regresiones lineales y no lineales, en cierta forma, las conocemos desde el bachillerato. Eso quiere decir que no es una técnica nueva, es una técnica gráfica que también tiene parte robusta estadística que nos ayuda, a calcular la ecuación de la línea recta o las ecuaciones o los modelos matemáticos que se ajustan a ese tipo de comportamientos experimentales. Entonces, ya que recordamos que es una regresión lineal, chicos, esta regresión lineal se ajusta a este modelo de la ecuación de la línea recta y nosotros lo podemos estimar haciéndolo así de forma manual o haciéndolo simplemente por Excel. ¿Saben ustedes cómo se hace la ecuación? Esta regresión lineal se puede llamar una curva de calibración, una curva de regresión, una curva de regresión de mínimos cuadrados, se puede llamar también una curva de ajuste, lineal. Tiene muchos nombres, pero todas son la misma. ¿Recuerdan ustedes cómo se hace eso en Excel? ¿Sí lo tienen claro? ¿O quieren que les dé unos datos y hacemos curvas de regresión lineal? ¿Qué dicen, chicos? Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer unas curvitas de ajuste lineal. Entonces les pido el favor de que abran Excel. Abran cualquier Excel o si quieren abran el Excel de su materia, ¿ok? Pero les pido yo que sea un archivo nuevo. Una hoja nueva, no un archivo nuevo, pero sí una hoja nueva, una hoja que nos permita hacer estos cálculos. Entonces yo voy a traer unos datos de mis resultados y se los voy a dar para que hagamos diferentes curvitas. ¿Listo? Entonces espérenme un momentico, yo voy a rescatar unos daticos y ya con esos daticos ya ustedes los copian y vamos a hacer. Eso es simplemente para que ustedes se den cuenta que es lo más fácil que hay en Excel, son de las cosas más sencillitas que hay por hacer en Excel. Entonces, denme un momentico, yo voy y rescato unos daticos y ya se los doy. Muy bien. Entonces, les voy a que están acá. Aquí tengo unos datos ya. Entonces, eso quiere decir que es este. Acá está. Muy bien. Entonces, esos son datos de glucosa, no, pero esos son para diseño de experimentos, esos no les sirven a ustedes. Esos son para hacer en diseño de experimentos. Espérenme, busco otros datos, chicos. Denme un momentico, ya voy para allá, chicos. Entonces, acá tampoco. Vamos entonces a esto de este. Esto es metro. Y acá tenemos, acá, muy bien. Entonces aquí tengo unos daticos. Entonces yo les voy a poner los daticos, ustedes abren su hojita en Excel y van a copiar los datos. Solamente los que yo les coloque ahí, ¿ok? Entonces, chicos, miren, vamos a copiar estos datos, ¿ok? Estos datos que están acá. Entonces, estos datos que yo les voy a copiar aquí, espérenme que no los copió. Ya un momentico, chicos. Voy a abrir primero el archivo. Son datos de glucosa en GOTPAD. Entonces, estos de acá. Entonces, vamos a copiar estos de acá que se hacen con una concentración de 500 miligramos por decilitro de glucosa en GOTPAD. Entonces, los vamos a copiar acá. Les voy a pedir el favor, lo voy a poner grande y ustedes los van a copiar allá en su computador. ¿Listo? Esto es glucosa, una concentración de 0, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500. Y estas son las respectivas absorbancias por triplicado. ¿Ok? Entonces, cópienlo y cuando lo terminen de copiar, me hacen el favor y me dicen listo y lo hacemos. ¿Ok? Esa es la primera que vamos a hacer. Chicos, cuando lo terminen de copiar, me dicen listo. Mientras tanto, yo voy a tomar agüita. ¿Ok? Listo, chicos, ¿cómo vamos?
Entonces, esta es la variable que yo controlo y estas son las respuestas de la variable que es dependiente de lo que yo controlo y el número de datos. ¿Listo? Voy a cerrar este, chicos, qué pena con ustedes, ¿listo? ¿Cómo vamos, chicos? Entonces, les voy a pedir el favor, ¿cómo van? ¿Ya casi terminan o no? Esto es, gracias, estos son de glucosa con una solución patrono estándar de 500 de concentración en unidades de miligramos por decilitro. ¿Listo? Para que ustedes sepan de dónde vienen esos datos. Son de laboratorio. Entonces, aquí vamos a poner absorbancias promedio. Porque recuerden que cuando uno hace todo, trabaja con el promedio, con la media de los datos experimentales. ¿Ok? Listo, muy bien, chicos. Entonces, eso quiere decir que lo primero que vamos a hacer es a calcular el promedio de los datos. Entonces, igual promedio, si está en español el teclado, si está en inglés, entonces colocan average y con el mouse cogen los valores y van a calcular el promedio. Cuando tengan el primer promedio, arrastrenlo. ¿Ok? Listo. ¿Entendido? A todos nos tiene que dar igual. Y ya. ¿Sí o no, chicos? ¿Vamos bien?
Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos los valores. Voy a colocar más chiquito los valores, que ya ustedes los tienen. ¿Ya los copiaron, por favor? ¿Ya los copiaron? Profe, ¿me repite cómo lo hizo, por favor? Claro, con mucho gusto. Ok, me voy a parar, voy a borrarlos para que tú los veas. Voy a borrarlos. Ah, pero no así. Recuerden que cuando uno va a borrar en Excel todas las, tiene que darle suprimir. Listo, muy bien. Entonces, damos igual y le colocas promedio, coges el promedio, que es el primero, y con el mouse coges todos los que vas y le das enter. ¿Listo? ¿Lo viste? Y luego Sí, te profe, ya. bajas y luego coges esta esquinita, la que forma la crucecita, y la bajas y te calcula todas las demás. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Entonces, voy a volverlos chiquitos porque vamos a hacer la curva. Entonces, muy fácil, chicos. ¿Cómo se hace una recta, una regresión de mínimos cuadrados en Excel? Es lo más fácil de este mundo. Párense en una casilla, en la que ustedes quieran. Y nos vamos a ir aquí arriba al menú insertar. ¿Listo? ¿Ya estamos todos en el menú insertar? ¿Listo? Entonces, cuando estamos en insertar, lo primero que le decimos es gráfico de dispersión. Y le decimos que nos dé los datos de gráfico de dispersión. Pero para poderlo hacer, chicos, podemos hacer, vamos a coger datos de dispersión y le decimos datos de dispersión para que nos dé la gráfica. ¿Ok? Entonces, y van a coger los primeros datos de dispersión, la gráfica de dispersión. ¿Entendieron? Entonces les va a dejar la gráfica ahí. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos todos iguales? ¿Todos vamos iguales? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces luego se van a parar sobre el gráfico y le van a dar clic derecho y le van a decir seleccionar datos. Y les va a abrir esta ventana, este cuadrito de diálogo. ¿Ok? Cuando le abra ese cuadro de diálogo, usted le va a decir agregar. ¿Vamos todos ahí? Agregar. Entonces cuando le dice agregar, le da otro cuadrito de diálogo y usted le va a decir nombre de la serie, pues eso lo hacen ustedes cuando quieran y cuando, cierto, le ponen un nombre cualquiera. Pero le dice, deme los valores de la serie de que entonces le damos clic acá y le decimos que nuestra variable independiente son estos valores. Y lo cogemos. Y nos venimos y le decimos que ya tiene los valores. Listo, ¿ya se lo dieron? Y luego vamos aquí y le dice los valores de y. Entonces venimos acá y le decimos que los valores de la variable dependiente son estos. Y le decimos listo. Y aceptar. Y aceptar. Y tenemos la ecuación de la línea recta o la regresión. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, Sí, ¿Hasta profe. ahí vamos profe. bien? Y ustedes me van a decir, profe, ¿y qué pasa así con este eje? Pues muy fácil, ese eje le podemos cambiar si usted se va y le dice dar formato a las líneas. Ah, bueno, dar formato al eje. Entonces, cuando usted le da formato al eje, acá le va a decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cómo lo va a presentar, y así sucesivamente va cambiando todos esos valores, ¿ok? Las marcas, las etiquetas, el número. Entonces vamos a mirar el número y dice qué tipo. Entonces yo le voy a decir que me dé número, ¿cierto? Y que me dé, si cifras decimales, que me dé, ¿con cuántas cifras decimales? Con 4 o con 3, para que me dé solamente 3. Y ahí ya me cambia los valores, ¿entendido? Y cuando ya le he dado, claro que eso después lo pueden cacharrear ustedes, por ahora solamente les estoy mostrando todo lo que pueden hacer. En este momento ya nos mostró el gráfico de dispersión. Yo generalmente le quito esta cuadrilla, ¿cierto? La reglilla que él siempre nos coloca, pero si ustedes la quieren, la dejan. ¿Cómo le hacemos la regresión de mínimos cuadrados? Muy fácil. Nos paramos clic derecho sobre cualquier puntico. Clic derecho. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? ¿Todos estamos ahí? Entonces, le decimos agregar línea de tendencia. Y ojo, chicos, no es solamente para regresiones lineales. Esto es igual para cualquier regresión múltiple de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, etcétera, etcétera. Entonces le decimos agregar línea de tendencia.
Y nos va a decir cómo es tu curva, es exponencial, es lineal, es logarítmica, es polinómica, es potencial, es media móvil, le vamos a decir que es lineal. Entonces, le decimos lineal, la dejamos marcado y aparte de eso le vamos a decir, abajo, en las dos últimas le vamos a decir que me presente la ecuación y que me dé el valor de el coeficiente de determinación. De determinación. ¿Entendido, chicos? ¿Todos lo hicieron o no? ¿Todos lo hicieron? Les voy a crecer el valor de la ecuación, de las letras, para que ustedes la vean y comparen con ustedes, con lo que tienen allá, ¿ok? Entonces yo vengo y le pongo más o menos así, yo creo que así lo ven. Chicos, ¿así lo ven? ¿Ya la ven más clarita? Y aquí tenemos la ecuación, la línea recta y la regresión, y aquí tenemos y igual a mx más b. ¿Lo vieron, chicos? Muy difícil. Eso fue lo que nos No, enseñaron. profe. Perfecto, facilísimo, ¿cierto? Ahora yo le puedo cambiar aquí el dato y yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, solamente me paro y le digo curva de calibración de glucosa, y le voy a colocar entre corchetes porque es concentración decilitros. Así, listo, miren tan bonito. Y ya me queda la... Listo, chicos, entonces estos es la dispersión de los datos, la gráfica de dispersión, y en la gráfica de dispersión hicimos la regresión, y esta es la línea de regresión, regresión lineal, y esta es la ecuación, y este es el coeficiente de determinación. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación? Porque ese no es el coeficiente de correlación, ese es el coeficiente de determinación. ¿Sí saben ustedes cuál es la diferencia? Pues hoy la vamos a aprender. Hoy vamos a aprender cuál es esa diferencia. ¿Listo? Chicos, muy difícil hacer la regresión de mínimos cuadrados que nos enseñaron en el bachillerato en Excel. Se las sé enseñar en cualquier software, inclusive en las calculadoras científicas, que uno también la hace. También hace la ecuación, ¿ok? También hace la regresión. Muy bien. Entonces, chicos, creo yo que es suficiente con este ejemplito, ¿cierto que sí? ¿Está bien? Muy bien. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo siguiente. Vamos primero a ir acá, chicos, y acá en esto yo les voy a colocar qué es la regresión, cómo lo vamos a definir, porque acá les coloqué de forma sencilla, que es una técnica gráfica y estadística. Más bien, si no estadística, coloquemos y estadística. ¿Cierto? Muy bien. Para definir la correlación entre dos variables. Entonces aquí les voy a colocar la regresión. La regresión, chicos, es, ojo, cuando a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, es decir, que son relacionados, que dependen. Entonces, chicos, la ecuación de regresión es y igual a mx más b, que es lo que ustedes acaban de hacer. Esta ecuación, chicos, describe matemáticamente y algebraicamente, que es lo mismo que les acabo de escribir, algebraicamente, la relación entre las dos variables. Entre las dos variables.
entre las dos variables, entre X y Y. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos la gráfica de la ecuación de regresión, esa gráfica se denomina recta de regresión, o también se llama curva de calibración, o también se llama recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Cualquiera de los nombres que yo acabo de mencionar es exactamente igual. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿para qué sirve una regresión? ¿Para qué utilizamos nosotros una regresión? ¿Cuál es la utilidad que tiene una recta de regresión, una recta de ajuste, una recta de mínimos cuadrados? Chicos, la regresión, la ecuación de regresión, la que ustedes tienen acá, expresa la relación entre X y Y, como ya se los había escrito, donde X es la variable explícita, la variable de predicción, o como ustedes lo dijeron al principio, la variable independiente. Y Y se llama la variable respuesta o la variable dependiente. ¿Qué significa? Lo anterior indica, chicos, que en estadística la ecuación típica de la línea recta nos da unas inferencias o unas utilidades. En estadística, chicos, calcular la pendiente y el intersecto tienen unas ecuaciones complejas que yo no se las voy a ustedes a mostrar. No vale la pena si ustedes tienen un software como Excel o tienen una calculadora que les calcula la pendiente y el intersecto. No me parece pues nada acorde ponerme a mostrarles a ustedes eso. Empezando porque ustedes no se van a poner a hacer ni tesis ni hipótesis matemáticas para rebatir eso, sino que va a ser una herramienta útil para ustedes. Y la mejor forma de hacer una herramienta útil es haciéndolo como ya lo acabaron de ver ustedes. Entonces, ¿cuál es el uso o la aplicación de la ecuación de regresión? Es efectuar predicciones, es decir, ¿qué resultado es? Por ejemplo, me voy a ir a la ecuación que ustedes hicieron, que es esta. Para nosotros, chicos, hacer esta ecuación de regresión, cogimos una sustancia estándar o una sustancia de concentración conocida, hicimos las diferentes diluciones y a esas diferentes diluciones le determinamos la absorbancia por medio de un fotocolorímetro, un espectrofotómetro o un fotómetro, como ustedes lo que ustedes tengan a la mano y lo que ustedes utilicen o lo que prefieran utilizar, cuya absorbancia respuesta fueron estas, y con esta nosotros hicimos esta recta de calibración, recta de regresión o recta de ajuste, ¿ok? Entonces, lo primero que yo puedo hacer, chicos, es decir, si yo tengo una muestra a la cual no le conozco la concentración, yo puedo identificar su concentración midiéndola o determinando su concentración con el mismo método analítico o procedimiento analítico con el que yo hice esta recta. Es decir, haciendo exactamente la misma reacción, con los mismos tiempos, llevando a cabo la misma incubación, sin cambiar nada, pero con una muestra de concentración desconocida. Entonces, eso indica, chicos, eso indica que nosotros tenemos la curva. Entonces, la curva nos dice que es Y igual a 0,031 por la concentración más 0,024. Entonces, eso significa que yo podría coger una muestra y darles una absorbancia. Y ustedes ponen esa muestra sin saber la concentración de glucosa, porque la concentración puede ser de un caldo de cultivo, puede ser de la concentración de un caldo de cultivo a unas horas, ¿cierto?, de una bacteria, puede ser de un jugo de piña, puede ser de un extracto de una planta, puede ser de una cantidad de cosas a la cual les podemos medir la glucosa para saber cuánta glucosa tiene. Entonces yo tomé la absorbancia de esa muestra y digamos que la absorbancia que me dio, que el equipo me dio esta absorbancia. Esta es una absorbancia respuesta. Entonces la ecuación de la línea recta me sirve para predecir valores
de la concentración en muestras desconocidas o el valor de la variable independiente para muestras en las cuales esa recta me va a servir como una recta de calibración o de ajuste para poder calcular la concentración de esas muestras. ¿Entendido? Yo creo que ustedes ya la conocían así. ¿Cómo la utilizo, chicos? Pues muy bien. Recuerden que esta variable es Y y se llama absorbancia, y esta variable es X y se llama concentración. Entonces, cuando yo tengo esta ecuación para mí va a ser igual. Ojo, absorbancia es igual, se lo voy a copiar ahí, 0,0031 por la concentración de glucosa, le voy a colocar glucosa, en las unidades, ¿cierto?, de la solución patrón, que es miligramos por decilitro, más 0,024. ¿Entendido qué es lo que significa la ecuación o el modelo de la línea recta? Me está diciendo la relación entre la concentración de glucosa y la absorbancia. Me está ayudando con el valor experimental de la absorbancia a predecir el valor de la concentración de glucosa. Entonces, esta es la principal utilidad, pero no es la única. Pero es la principal utilidad que tiene la ecuación de regresión lineal, o ecuación de regresión, o ecuación de o curva de calibración, o curva de ajuste de datos. ¿Entendido, chicos? Entonces, profe, ¿pero cómo hacemos para determinar X? Entonces yo digo, entonces la concentración de glucosa en unidades, ¿cierto? En las unidades de la solución, es decir, miligramos sobre decilitro, es igual. Entonces voy a colocarle aquí, es igual. Ay, sí soy. Es igual. En vez de cogerlo ahí y colocarle, es igual. Entonces, listo. ¿A qué es igual? Entonces, ¿qué significa, chicos? Que si yo tengo la absorbancia, reemplazo el valor de la absorbancia acá y despejo esta. Pues muy fácil. Entonces yo digo, es igual. Entonces, si la glucosa, si la voy a despejar, es igual a la absorbancia, que en este caso es este valor que está aquí, ¿cierto? Y como este está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 0,024, y lo divido sobre el que la multiplica, es decir, sobre 0,0031. Y me dice que esa concentración, esa muestra de glucosa, que yo medí con esa que predije la concentración de glucosa, tiene una concentración de 238.87097 miligramos sobre decilitro de glucosa. ¿Entendido cuál es la principal utilidad que tiene la curva de regresión? Y cualquier curva de regresión, sea lineal o múltiple, tiene la misma aplicación. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O queda muy complejo? ¿Sí lo entendieron o lo vuelvo a explicar? Profe, vuélvalo a explicar, por favor. Claro que sí. Entonces, otra vez, mira acá. La principal aplicación que tenemos con una curva o ecuación de la línea recta es predecir valores de muestras de la variable independiente, pero que tienen un valor desconocido para mí. Como por ejemplo, yo para hacer esta ecuación o esta línea de ajuste lineal, yo tengo que tener una solución de glucosa con una concentración conocida, y a esa concentración de glucosa hacerle diluciones para poder medir la variable dependiente en esas diferentes concentraciones. Hasta ahí está claro, ¿cierto que sí? ¿Hasta Sí, ahí está profe. claro? Bueno, muy bien. Cuando hacemos el ajuste de mínimos cuadrados o la regresión de mínimos cuadrados, nos da el ajuste y nos da la ecuación, esta ecuación que está aquí, que estoy señalando acá. ¿Qué significa esa ecuación? Recuerda que este eje se llama absorbancia y que este eje se llama concentración. Mire, más fácil, me voy a parar allí, me voy a parar acá y le voy a decir que me dé los ejes, que me nombre los ejes para que ustedes se den cuenta. Espérenme un momentico, ¿en vista? ¿Es en vista? No. Diseño gráfico. Entonces, miren, le voy a decir que me ponga los ejes rápidos, para que me le ponga nombres y ustedes se guíen más. Entonces, le voy a poner acá, recuerden que este eje se llama absorbancia. ¿Listo? Ay, no le cambié el nombre.
Lo coloqué, quién sabe dónde coloqué eso. Ah, no, ahí está, sí, muy bien, absorbancia. Entonces mira que se llama absorbancia. Y este se llama, este eje lo vamos a llamar concentración de glucosa, ¿cierto? Y las unidades son miligramos sobre decilitro. ¿Entendiste? Entonces ya tenemos los nombres de los ejes. Le vamos a quitar esto porque esto ahorita no lo necesitamos, ¿ok? Entonces, mira, mira que ya tienes el nombre del eje Y y ya tienes el nombre del eje X. Entonces, ay, ¿qué pasó con la recta? Me la quitó. Voy a volverla a colocar. Entonces, agregar línea de tendencia. Le digo lineal y le digo la curva, que me presente la ecuación y que me presente el R, coeficiente de determinación. Entonces, la voy a volver a crecer para que tú la veas. Entonces, otra vez, la crezco. Muy bien, entonces ahí está. Y para que no se me confunda con la línea, le voy a quitar el rayado que tiene ahí. Listo, muy bien. Aquí está de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Mira, compañerita, cuando tenemos la ecuación, Y es absorbancia, porque el eje Y se llama absorbancia. Y X es concentración de glucosa en miligramos por decilitro. Hasta ahí lo has entendido, ¿cierto? ¿Hasta ahí lo han entendido todos o no? ¿Hasta ahí vamos Sí, claros? profe. Muy bien, entonces, esta ecuación es como si yo escribiera esto. Absorbancia es igual a 0,031 porque la pendiente, X es concentración, entonces por concentración de glucosa en las unidades de la solución, más 0,024 que es el intersecto con el eje Y. Y es esta ecuación que está aquí, es exactamente esta misma ecuación que me dio la regresión. ¿Sí la viste? Hasta ahí vamos bien. Sí, Lo profe. único, lo único que hice fue reemplazar Y por absorbancia y X por concentración de glucosa. Eso fue lo único que hice. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una muestra desconocida de un jugo de piña, de un extracto de una planta, de un medio de cultivo de un microorganismo o del medio que le voy a alimentar a un microorganismo para saber cuánta glucosa tiene, entonces yo tomo una muestra del medio, de esa muestra desconocida, y la leo con esta curva. Entonces, ¿qué hago? Le hago el mismo tratamiento que le hice a esta solución de glucosa para medirle con el mismo método el azúcar y me dio esta absorbancia. Entonces yo digo, la absorbancia me dio esto. Entonces yo con esta absorbancia, que es el eje Y, pongo el valor aquí donde dice absorbancia y despejo la concentración de glucosa. ¿Sí lo estás viendo? ¿Ya lo entendiste? Ya, profe, sí. Gracias. Entonces, cuando yo coloco este valor acá y despejo la concentración de glucosa, me da que tiene a esa absorbancia una concentración de glucosa de 238,87097 miligramos sobre decilitro. Entonces, la primera utilidad de cualquier regresión, sea lineal o múltiple, es predecir valores que estén en el intervalo de medición de la recta de calibración o de la curva de regresión. ¿Han entendido lo que les acabé de explicar? Ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y qué es el intervalo de medición? Entonces yo les digo, chicos, el intervalo de medición está porque ustedes van a encontrar gente que les dicen, es que, ojo con lo que les voy a decir, a mí yo le medí la glucosa porque pasa, se estoy diciendo porque pasa. Yo le medí la absorbancia a una muestra y la absorbancia que le medí a esa muestra me dio una absorbancia de 1,987. Yo les hago una pregunta. ¿Esta absorbancia yo la puedo calcular con esta ecuación de la línea recta o tengo que hacer otra para que esa absorbancia, o lo que tendría que hacer es diluir esta muestra y meterla dentro de la curva? ¿Qué creen ustedes que sería lo correcto? ¿Será, si a mí me da la absorbancia, será que yo puedo con esta absorbancia meterme en esta línea recta? Muy bien, se debe de diluir, pero la pregunta es, ¿por qué saben ustedes que deben diluirla? Entonces la respuesta es porque el intervalo de medición de la curva no llega hasta esa absorbancia, llega hasta 1800, hasta 1,800. Entonces cuando a mí me da 1,987, quiere decir que ya está por fuera del rango del intervalo de la aptitud de uso, del uso o de la aplicación de la ecuación de la recta de la línea
de calibración o de la curva de calibración. ¿Entendido? Entonces lo que me dicen sus compañeros, ¿qué hacen? Pues hacen una dilución y hacen que la concentración baje a la mitad o a las 3/4 partes o a la tercera parte y le vuelven a medir la absorbancia y ahí sí pueden medirla dentro del uso o dentro de la aplicación o el intervalo de medición de la línea recta. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Entonces, ustedes van a encontrar personas que dicen, no, pero eso es lo mismo, aplique la ecuación y le va a dar un valor, eso, mire, la línea recta sigue comportándose igual, eso no lo saben ustedes. En estadística está comprobado que uno no puede determinar que la línea recta sigue derecha por todo el tiempo. Usted tiene que demostrarlo. Entonces, cuando usted vaya a hacer eso, recuerden, las líneas de regresión o las curvas de calibración no sirven para extrapolar valores. ¿Entendido? Se puede interpolar. ¿Qué significa interpolar? Leer dentro del rango de aplicación de ella, pero no por fuera del rango de aplicación, que se llama extrapolar. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Entonces, quiere decir que lo primero es que me ayuda a predecir valores dentro del intervalo, dentro de la aplicación de la línea de calibración. ¿Es claro para ustedes el primer uso y el más importante que tienen las curvas de calibración o las ecuaciones de regresión de mínimos cuadrados o de línea recta? ¿Sí? Muy bien, pero resulta que, chicos, cuando nosotros usamos la ecuación de regresión para hacer predicciones, solo lo podemos hacer si el coeficiente de correlación, o en este caso el coeficiente de determinación, indican que existe una correlación lineal entre las dos variables. Y yo les voy a mostrar un datico que aquí tiene, se llama dato, posiblemente dato atípico o dato outlier. ¿Sí lo han escuchado ustedes? ¿Dato atípico o dato outlier? ¿Lo han escuchado? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que demostrar, chicos, que realmente para poder aplicarlo y para poder decir que esta línea recta yo tengo que demostrar por medio del coeficiente de determinación, que es este r cuadrado, o el coeficiente de correlación, que es la raíz del coeficiente de determinación, que sí existe una correlación lineal entre las dos variables. ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a aprender. Entonces, lo primero es predicción de valores en el intervalo de uso de la ecuación y lo segundo es demostrar por medio de R que los valores sí tienen una correlación. ¿Ok? Muy bien. La tercera es usar la recta de regresión para realizar predicciones únicamente si los datos están dentro de su intervalo de medición, que ya lo habíamos dicho. Lo que quiere decir, chicos, es que no hagan predicciones erróneas haciendo el proceso de extrapolación. Y la otra es, si la ecuación de regresión no parece ser útil para realizar predicciones, el mejor valor de predicción de una variable es su estimación puntual, que es una media muestral. ¿Listo? Sin embargo, aquí ya hemos visto la mayoría de las aplicaciones. Y les voy a decir que en toda curva de calibración, regresión o no necesariamente lineal, vamos a encontrar datos atípicos o datos outlier o datos o puntos influyentes como este que ustedes ven ahí. La única forma en que nosotros podamos decir si ese dato es un outlier o si ese dato es atípico y que lo podamos, ojo, lo podamos corregir o lo podamos despreciar o no hacerlo significativo para no tomarlo en cuenta, es haciendo un análisis de la correlación de la regresión de los datos pareados, es decir, entre la concentración y la absorbancia. ¿Qué quiere decir? Estos datos, ellos dos, la concentración y la absorbancia, se llaman pareados porque este depende de este. Se llaman bivariados porque son dos variables, una dependiente de la otra. Y debe incluir el hecho de que yo analice si este dato outlier o este dato atípico se debe analizar sus causas o si yo debo decidir si lo quito o no lo quito, ¿ok? Pero yo no lo debo quitar simplemente porque, profe, es que esto me daña la ecuación de la línea recta. No,
yo debo analizar qué pasó. En ese análisis, chicos, de lo que pasó, yo sé que este dato es outlier o atípico. En la vida experimental, chicos, nosotros lo que hacemos es que decimos, ¿cuánto? Les hago primero una pregunta, ¿cuánto me demoré haciendo la ecuación de la línea recta? Yo creo que uno la hace en menos de un minuto, ¿cierto que sí? Entonces, ustedes están en el laboratorio, cogen los datos hacen las soluciones, cogen los datos de absorbancia, sacan el promedio, hacen la ecuación de la línea recta y se dan cuenta que hay un dato posiblemente outlier o atípico. Entonces, ustedes dicen, ojo, como es un dato atípico, yo tengo que analizar las causas de ese dato atípico. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese dato atípico? Cuéntenme ustedes qué pudo haber pasado en esta experimentación que haya causado que este dato sea atípico, erróneo o outlier. ¿Qué creen ustedes, chicos, que pudo haber pasado ahí? Nada, no se les ocurre nada, chicos. Mal manejo, muy bien. Mal manejo de la pipeta al preparar la muestra. Primero. Segundo, el operador, el analista. Muy bien. Son causas, chicos, y hay muchas más. Son causas que yo puedo eliminar volviendo a coger el datico. Entonces yo digo, pero ¿a qué corresponde este dato? Entonces yo me voy y miro, corresponde a la concentración de 400. Entonces yo voy, preparo nuevamente la dilución de 400, que estoy ahí en plena sazón experimental. Preparo la concentración de 400, le tomo 3 absorbancias, 3 triplicados, saco el promedio y posiblemente este dato mejora. ¿Ok? Entonces me doy cuenta que fue un error aleatorio, ¿ok? Entonces, posiblemente es un error que nosotros podemos corregir, que posiblemente le encontramos la causa haciendo un análisis y una inspección visual, ¿ok? Entonces, son datos que nosotros no podemos decir a la ligera que lo tenemos que quitar, porque posiblemente cuando lo volvamos a hacer vuelve y nos da por acá. Entonces, debe haber otra cosa que me está diciendo que este dato es atípico, pero que no necesariamente es un error. Y no es un error de experimentación. Entonces, generalmente, chicos, y con la experiencia me ha demostrado que generalmente son errores y que tienen una causa que si uno la analiza pueden ser conocidas y pueden ser evitadas y que generalmente desaparecen. Pero muchas veces puede pasar que no, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la recta de regresión o de linealidad o cualquier recta de regresión, chicos, tiene una propiedad, tiene unos residuos y tiene una propiedad. La propiedad de los mínimos cuadrados y se llama la propiedad de los residuos. ¿Qué significa la propiedad de los residuos? Significa, chicos, mirar la diferencia entre el valor observado y el valor predicho, o el valor de la concentración, esta concentración, y el valor predicho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros queremos verificar la propiedad de los residuos de una ecuación de línea recta o de una ecuación de regresión? Pues muy fácil, es muy fácil. Cuando nosotros ya tenemos la ecuación, entonces a estos datos que están acá le aplicamos la ecuación que nos dio de la línea recta. Entonces, vamos a aplicarla conmigo, chicos. Es decir, vamos a aplicar esta ecuación aquí a estos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Chicos, igual, todos al mismo tiempo, igual. Miren que la absorbancia es la que nos está dando aquí, entonces vamos a despejar la concentración de glucosa. Absorbancia, entonces es entre paréntesis este datico que está acá. ¿Entendido? ¿Hasta ahí vamos todos? Y la absorbancia, como el 0,024 está al otro lado sumando, pasa al otro lado a restar, entonces menos 0,024. ¿Entendido hasta este momento? Cierro el paréntesis porque la pendiente multiplica la glucosa y divide todo lo que está al otro lado del igual. Entonces, dividido sobre la pendiente, 0,031. Listo, chicos. Este es el valor. ¿Cuánto nos da? Entonces, arrastren para que les calcule todos los valores. Todos los valores, ¿ok?
Esperen, ¿sí nos dio bien? Yo creo que le puse un dato malo. ¿Qué dato le puse malo? Me faltó un 0 en el 31. Uy, chicos, me faltó un cerito acá. Y ahí cambian, creo que los datos, no sé. Entonces, vengo acá y ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Chicos, fíjense en ustedes que supuestamente esta concentración teóricamente era 50, pero en la realidad, en la experimentación no me dio 50, me dio 47.32. Fíjense ustedes que este valor era 100, pero que en la realidad me dio 102. Fíjense que este era 200 y este era 212. Fíjense que este era 250 y en la realidad el equipo me dice que es 267. Fíjense que este era 300 y me dice 321. Fíjense que este es 400 y me dice 316. ¿Creen ustedes que hay bajo error o alto error? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Errores muy grandes o errores pequeñitos? ¿Qué creen ustedes? ¿Mal manejo? Me parecen grandes, claro. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes habían hecho ese análisis de que las curvas de calibración tienen bastante propiedad residual, es decir, bastante error entre los valores predichos y los valores de referencia? Entonces, ¿cómo se calcula? Ojo, chicos, y esto va a ser concentración, a este le vamos a colocar concentración de glucosa real. ¿Listo? Y a este que está acá le vamos a colocar error, o le vamos a colocar, o también se puede llamar, o residuos, como ustedes lo quieran llamar. Cualquiera de los dos, llamémoslos residuos por hablar de estadística y no de metrología, ¿ok? Entonces le vamos a llamar residuos, ¿ok? ¿Cómo se calculan los residuos? Los residuos, chicos, es así. Los residuos es, cogemos igual y cogemos la observada, es decir, el valor muestral, es decir, el observado es este, y le restamos la de referencia, o la que se llama predicha. Muy bien, Juliana, ese es el sesgo. Muy bien, excelente. Y yo creo que ustedes lo vieron, ya lo deben saber, y se llama el sesgo. Para nosotros se llama error, Para nosotros se llama, en estadística se llama residuos, para metrología se llama error, o también se puede llamar sesgo, como dijo Juliana. Y así es. ¿Listo, chicos? Ahí les di los nombres, los diferentes nombres, pero significan exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo calculamos a todos, entonces hacemos lo mismo, chicos. Cogemos el cálculo y lo arrastramos. Miren los errores tan pequeñitos. ¿Sí serán pequeñitos o no? ¿Serán pequeñitos o no? Muy bien, muy grandes, pero la gente no analiza eso. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que vamos a tener unos residuos bastante fuertes, bastante grandes. Entonces la ecuación de regresión representa la recta que mejor se ajusta a los puntos de acuerdo con la propiedad de los mínimos cuadrados, pero no quiere decir que no tenga unos errores o unos residuos grandes. Yo también puedo analizar, chicos, los residuos, como mirando la dispersión de los residuos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la dispersión de los residuos? Ojo lo que les voy a colocar. Yo quiero que ustedes, otra vez, voy a volverlo a colocar chiquito y vamos a mirar los residuos, cómo son de dispersos los residuos. Entonces vamos a colocar en otra celda, vamos a colocar una gráfica de dispersión. Coloquen una gráfica de dispersión. ¿Listo? Vamos a mirar los residuos, cómo es la variabilidad de los residuos de esta recta, ¿ok? Entonces, vamos a colocarla aquí. Y en la ecuación de la línea recta le vamos a decir clic derecho, seleccionar los datos, ¿ok? Y le vamos a decir agregar. Pero en el eje X vamos a seguir con la concentración de glucosa, y a cada concentración de glucosa, es decir, a cada dato de X, le vamos a decir que nos muestre los residuos, es decir, cómo es la dispersión de los errores para cada dato. Y le vamos a decir aceptar, aceptar. ¿Listo?
Ay, discúlpenme, disculpen, acá está. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir que cuando nosotros tenemos la dispersión de los residuos, la dispersión de los residuos me está diciendo que todos tienen una tendencia menos este. Eso quiere decir que la dispersión de los residuos me está demostrando que sí hay una correlación y que es una correlación lineal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama la propiedad de los residuos o el sesgo. Y que son sesgos grandes, pero que me está determinando que aunque haya sesgos grandes, sí tiene una correlación y que posiblemente esa correlación es lineal. Pero ojo con lo que les voy a decir. La forma estadística de sustentar una ecuación de la línea recta para que no me la debatan, para que no me digan que esa ecuación de la línea recta no sirve, es de la siguiente forma. La primera es por medio del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que ustedes lo ven ahí, 0,95, es el primer dato estadístico que nos deja o que nos apoya estadísticamente para decir que hay una correlación entre los datos pareados a los que yo quiero hacerles la gráfica de regresión o la gráfica de calibración. ¿Entendido? Entonces, vamos a definir qué es la correlación. La correlación o el coeficiente de correlación, que es realmente ese coeficiente de correlación en el que nos vamos a basar estadísticamente, entonces ese coeficiente de correlación o coeficiente de determinación, chicos, lo primero que tenemos que saber es identificarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es una correlación? Antes de terminar de enseñarles cómo se maneja el coeficiente. Entonces me voy a volver acá y les voy a decir qué es una correlación. Entonces, ojo, ¿qué es una correlación? ¿O qué es el coeficiente de correlación lineal? Primero que todo, chicos, espérenme un momentico, prendo acá, ¿listo? El coeficiente de correlación, coeficiente de correlación es R, El coeficiente de determinación es R cuadrado. ¿Cómo calculamos a partir del coeficiente de determinación a R? Pues R es la raíz de R cuadrado. ¿Listo? ¿Entendimos de dónde sale el coeficiente de correlación? Y este coeficiente se llama coeficiente de correlación lineal, en este caso porque es una regresión lineal. ¿Y qué significa el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación, que es esta belleza que está aquí, chicos, es una medida numérica, es una medida numérica de la fuerza de la relación entre las dos variables. Es una fuerza estadística, es decir, es una forma fuerte de decir si se relacionan o no se relacionan entre las dos variables. Entonces, esto cuando son datos cuantitativos como los que ustedes hicieron acá. Cuando nosotros tenemos esa correlación, ella nos dice qué tan fuerte, qué tan relacionados están. Y si esa relación es válida o no es válida estadísticamente. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de correlación? Entonces, chicos, yo les voy a mostrar que hay diferentes tipos de correlación. En este caso, estamos determinando un coeficiente de correlación lineal. Cuando ustedes quieran, me dicen, puedo pasar diapositiva, paso diapositiva, chicos, ¿ok? Cuando ustedes terminen,
y crean que puedo pasar diapositiva, ¿ok? Ya, profe. Muy bien, entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar diferentes gráficas de dispersión de datos muestrales. Entonces les voy a mostrar esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica de dispersión de datos muestrales y se las voy a mostrar ahí. Estos datos, voy a cerrar acá, tienen una correlación positiva. Y yo quiero que ustedes analicen los datos y me digan si esta tendencia puede ser lineal. Ahí están los datos muestrales. Esta es el eje X y este es el eje Y. Y aquí está la dispersión de los datos. ¿Será que esto sí tiene una tendencia lineal? Cuéntenme ustedes. Y ya les voy a explicar qué significa positiva. Una compañera, Luisa Fernanda, dice, creo que sí. Y yo le puedo decir, sí, Luisa Fernanda. Sí, pero depende. Depende. Sí puede ser, pero depende. Y la respuesta tuya creo que sí es perfecta. Entonces, esto se llama una correlación positiva, chicos. Una correlación positiva porque, primero que todo, cuando yo miro los datos, representan un patrón posiblemente lineal. Por eso Luisa Fernanda dijo, creo que sí. Listo. Entonces, nosotros definimos que hay una correlación positiva entre X y Y cuando los valores de X crecen y al mismo tiempo crecen los valores de Y. Entonces, quiere decir que es directamente proporcional. A la medida que este crece, este aumenta y por lo tanto la correlación es positiva. Entonces, esto se llama una correlación positiva, pero su R, su coeficiente de correlación es 0.851. Entonces, por ahora, viendo los datos, Luisa Fernanda y yo estamos de acuerdo y dice, posiblemente hay una linealidad. Estamos de acuerdo, pero no estamos diciendo que la haya. Vamos a determinarla estadísticamente que sí la hay y que sí es válida. Pero por ahora estamos diciendo que posiblemente sí la hay. Les voy a mostrar una correlación negativa. Chicos, pues si una correlación positiva tiene esta dirección, quiere decir que a medida que crece X aumenta Y, pues una correlación negativa es lo contrario. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar una correlación negativa. Esto es una correlación negativa. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que esto tiene una tendencia lineal? No importa que la correlación sea negativa, pero ¿será que tiene, espérenme un momentico, ¿será que tiene una tendencia lineal? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿sí o no? Muy bien, entonces se llama correlación negativa porque a medida que los valores de X crecen, los valores de Y disminuyen y entonces se llama una correlación negativa. ¿Ok? Pero miren el coeficiente de correlación y según lo que ustedes han visto o pueden saber, saben que los valores del coeficiente de correlación no pueden dar valores así. Entonces vamos a ver, pero según lo que yo veo, chicos, yo veo una tendencia lineal. Sea lo que sea, y sea ese coeficiente de correlación, yo veo una tendencia lineal. Yo puedo decir que la puedo ver. No necesariamente existe, pero la puedo ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que demostrarla estadísticamente. Les voy a mostrar datos sin correlación. Datos sin correlación. Entonces, les voy a mostrar esta belleza. Son datos de dispersión. ¿Cómo se hacen estas gráficas, chicos? Gráficos de dispersión. ¿Ok? Ustedes ya lo hicieron en R y ya lo saben hacer en Excel. En Excel es sin la línea recta, eso es un gráfico de dispersión. Entonces es coger los valores de X, colocar los valores de Y y hacer el gráfico de dispersión. La pregunta es, ¿ustedes ven alguna tendencia en estos datos? En estos datos de entrada solamente de forma visual, yo puedo decir que no tienen ninguna correlación, es decir, no se relacionan. Son totalmente variables, totalmente independientes, o sea, eso no tiene relación ninguna y por lo tanto se puede determinar que el coeficiente de correlación es 0. Es decir, no hay correlación. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido?
Pues la diferencia, chicos, entre una correlación, una regresión lineal o una correlación lineal, que también lo podemos llamar así, con una correlación o una regresión múltiple, significa que puede no ser lineal, pero puede haber una correlación polinómica, logarítmica, de grado 2, de grado 3, de grado 4. Y aquí les presento una que es una correlación no lineal. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Y yo puedo ver estos datos y yo puedo decir, oiga, esto sí puede tener una correlación. Es decir, que a medida que aumenta X, el valor de Y aumenta hasta un punto y luego empieza a disminuir y así sucesivamente. ¿Entendido? ¿Es claro lo que les acabé de mostrar? ¿Sí o no? Es decir, que se observa un patrón que es distintivo, lo que puede sugerir que hay correlación o no hay correlación. ¿Cierto que sí? Pero no necesariamente lineal como la última. Puede ser logarítmica, exponencial, eh, bueno, de otro tipo de relación matemática. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Hasta aquí voy claro o estoy muy enredada en lo que les estoy mostrando? Muy bien. Entonces, chicos, lo primero que nosotros hacemos cuando necesitamos mirar la correlación de unos datos, entre esas la correlación lineal, es hacer una inspección visual. Y acá Luisa y yo, o Luisa y varios de ustedes dijimos que habían correlaciones lineales. Ahora lo que tenemos que hacer es de manera no subjetiva, que es lo visual, es hacerlo con una forma más objetiva, o como diríamos nosotros, de una manera matemática y de una manera estadística. Y en ese caso, el que nos va a dar la fortaleza estadística es el factor de correlación, o el coeficiente de correlación, que es R. Y este R me sirve para detectar patrones que sean lineales o no lineales, pero que tengan una correlación, es decir, una tendencia distintiva en los datos. Entonces, en ese caso, vamos a decir que el coeficiente de correlación, cuando es lineal, mide la fuerza de la relación lineal entre los dos tipos de datos pareados en una muestra. Pero cuando el coeficiente de correlación no es lineal, puede también medir la fuerza de correlación de los datos en una relación no necesariamente lineal. Pero cuando no tenemos esa correlación, el coeficiente de correlación es 0, decimos que no hay correlación entre X y Y. Y por lo tanto, este coeficiente de correlación, así como ustedes lo conocen, también ese coeficiente de correlación inicialmente o anteriormente, chicos, se conocía como el coeficiente de correlación de momento de Pearson, porque fue Pearson en 1857 y 1936 quien desarrolló inicialmente esta estrategia estadística o matemática para determinar la colinealidad o la correlación de los datos según la regresión que estemos manejando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo no les voy a dibujar a ustedes la fórmula con la que se calcula R, porque sería lo mismo que estadísticamente yo les dijera cómo se calcula M, cómo se calcula B, que ustedes ya lo saben, pero que a nivel estadístico tiene unos factores un poquito más grandes. Les voy a enseñar cuáles son las propiedades de ese factor, de ese coeficiente de correlación, para que ustedes digan si sí o no hay correlación. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de ese coeficiente? Voy a cambiar de diapositiva porque al fin y al cabo ahí hay solamente gráficas. Entonces, las propiedades de R son propiedades propiedades de R es coeficiente de correlación lineal en este caso, ¿no? Coeficiente de correlación, en este caso lineal. ¿Listo? Lineal. ¿Ok? Entonces la primera propiedad que tiene R, es, chicos, el valor de R siempre está entre -1 y 1 en ese rango, inclusive los valores inclusives en ese rango. Entonces, la primera es el valor
dr está, ojo chicos, es desde -1 hasta 1. Ay, no, al contrario, discúlpenme los signos. Matemáticamente están mal puestos, ¿ok? Entonces tiene que ser mayor y menor, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ay, yo creo que me equivoqué otra vez. Espérame un momentico. Yo creo que me equivoqué otra vez en los signos, chicos. Espérenme un momentico. Creo que este signo me volvió a quedar mal. Entonces, y yo podría decir que así. ¿Listo? Entonces es mayor o igual que -1, pero puede ser menor o igual que -1. Es decir, está entre los valores de -1 y 1. ¿Es claro esa primera propiedad? Entonces me voy a devolver a la diapositiva anterior. Chicos, ¿cuáles de esos coeficientes son válidos? ¿Los de qué gráficas? El A. La de la A y hay otra. Así no tenga correlación, hay otro que es válido. La C. Muy bien, la C me está diciendo que no hay correlación y la A me está diciendo que hay un tipo de correlación. En ese caso, por eso la compañera dijo la A, ¿cierto? Entonces está entre -1 y 1. ¿Cuándo es positiva? Cuando la correlación es positiva. ¿Cuándo es negativo? Cuando la correlación es negativa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta este momento estamos claros. La segunda propiedad que tiene el coeficiente de correlación es que el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables, no cambia si todos los valores de una de las variables o de cualquiera, una o cualquiera de las variables se convierten a otras unidades o a una escala diferente. En ese caso, yo quiero que miremos en la gráfica que ustedes hicieron. Entonces los invito a ir a Excel. Vamos a Excel. ¿Listo? Están en esa gráfica. Yo quiero que ustedes en este momento dibujen esta misma ecuación, pero no utilizando la absorbancia, sino la glucosa. Esta absorbancia está en unidades, es adimensional o en unidades de absorbancia, y ella está en unidades de miligramos por decilitro. Esta está dibujada absorbancia versus glucosa. Ahora van a dibujar ustedes glucosa, el valor de las concentraciones que ustedes calcularon versus el valor real. A ver si el coeficiente de correlación nos cambia. Háganlo, ¿lo pueden hacer o les ayudo? ¿Lo pueden hacer? Es lo mismo, simplemente que el valor de Y va a ser el de la glucosa real, no el de la absorbancia. Háganle, chicos, cambien la escala, cambien las unidades, a ver si el valor de R nos cambia. ¿Listo? ¿Lo hicieron o les ayudo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Lo hicieron? Yo lo voy a hacer aquí rapidito. Entonces voy a hacer una nueva gráfica, insertar, gráfico de dispersión. Le digo que me la coloque por acá, que no me estorbe mucho. Vamos a colocar esta por aquí por un ladito, muy bien, y vamos a colocar esta aquí debajo. Entonces, a esta gráfica le voy a decir que le voy a seleccionar los datos y le digo agregar. En X le coloco los valores de lo que yo preparé y versus le voy a colocar los valores de la glucosa en miligramos por decilitro, es decir, la glucosa real. Y le voy a decir, listo, a aceptar. Cambiamos de escala o cambiamos de unidades
y R no tiene por qué cambiar. Miren el comportamiento de la una con la otra. ¿Será que cambió? ¿Será que ese coeficiente cambia? Entonces, hagamos el ajuste de regresión, hagamos la línea recta. Entonces, le decimos lineal y le vamos a decir que nos dé la curva, la ecuación y que nos dé el R. A ver si cambió. ¿Listo? A ver si cambió. Entonces, yo lo voy a hacer grande. ¿Cuánto me demoré? Menos de un minuto, ¿cierto? Menos, yo creo que menos de un minuto se demora uno haciendo esto. ¿Será que cambió simplemente porque cambié la escala o las unidades? Entonces lo voy a poner más chiquito para que ustedes puedan comparar las dos. Chicos, cambió el coeficiente, no los valores de la pendiente y el intersecto. El coeficiente cambió. ¿Cambió, chicos? Ya les subo un poquito este, para que ustedes lo puedan ver mejor. Creo que así lo pueden comparar. Chicos, ¿cambió el coeficiente o no? Perfecto. Entonces, una propiedad, usted puede cambiar en las unidades o la escala y él no va a cambiar. Otra propiedad que tiene, chicos, es que usted puede cambiar, puede poner aquí, chicos, en este caso puede cambiar aquí glucosa y aquí adsorbancia y tampoco va a cambiar. Es decir, puede intercambiar los valores de X con y R no va a sufrir cambios. Sufre cambios la ecuación, pero no R. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la otra propiedad que tiene. ¿Listo? Entonces voy a irme para la presentación y le voy a colocar esa propiedad. Entonces, tercero, el valor de R no se ve afectado o no cambia. Ay, espérenme, le cambio el color. El valor de R no cambia si se intercambia los valores de X por los valores de Y. Por los valores de y viceversa. ¿Listo? La cuarta propiedad que tiene, y también lo pueden hacer ustedes, mírenlo. La cuarta propiedad dice que R, ojo, R que es el coeficiente de correlación, mide la fuerza de la relación lineal entre X y Y, ¿ok? Pero ojo, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, ¿ok? Solamente mide la fuerza si es una recta lineal, solamente está diseñada para medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables, pero si no es lineal, no funciona. Entonces, solo mide la relación o cuantifica la relación lineal de dos variables. Y la quinta, colóquenme cuidado, R es sensible a valores outlier o atípicos. Outlier o atípicos. Y ya se los voy a demostrar. Quiere decir que un solo valor outlier o atípico afecta su valor de manera drástica. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Esas son las propiedades de R. ¿Listo, chicos? Esas son las propiedades de R. ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? Muy bien. ¿Quieren demostrarlo? ¿Quieren que lo veamos en Excel? Muy fácil, chicos. Quitemos este valor atípico, digamos que le descubrimos la causa.
Entonces el valor de 400. Cojan el valor de 400 de la absorbancia y elimínenlo, el del promedio. Quítenlo y van a ver cómo cambia el coeficiente de correlación. Pero como no, ojo, como no cambió, como quitamos este, tenemos que volver a hacer la ecuación. Entonces vamos a volver a hacer la línea recta. Entonces me voy a parar en un dato. Primero quitemos esto. Me voy a parar en un dato. Sin el dato atípico me voy a parar y voy a volver a hacer la regresión. Entonces, regresión, presénteme la ecuación y presénteme el R. Y van a ver cómo cambia solamente cuando yo tengo un dato atípico y qué tan sensible es. Se los voy a crecer para que ustedes lo vean. Chicos, miren cómo cambia. ¿Cambió o no cambió? Espérenme, yo les modifico esto. ¿Cambió o no cambió el valor de R? ¿Qué tan sensible es el R a los valores autípicos o outlier? Entonces, esos valores atípicos o outlier los tengo que corregir. O tengo que mirar qué tan significativos son. O tengo que mirar si son realmente experimentales o son causados por errores gruesos o errores aleatorios. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que acabo de explicar? Listo. Entonces demostramos todas las propiedades de R. Pero resulta que estadísticamente, ¿cómo se comprueba a R? Pues resulta, chicos, que nosotros comprobamos la correlación, sea lineal o no, por medio de una prueba de afirmación o una prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis es muy fácil, chicos. La prueba de hipótesis para demostrar que hay correlación o no hay correlación, para que me diga si la correlación es significativa o no es significativa entre X y Y, es una prueba de hipótesis con la T de Student. ¿Por qué? Yo les pregunto por qué es con la T de Student. Y yo creo que, yo les voy a decir qué personita me puede decir por qué. Alguien que me respondió aquí, Juliana Valentina Valencia Velandia, Juana Valentina Velandia me puede decir por qué. Ella sabe por qué es con la T de Student y por qué no se hace con otro estadístico diferente a la T de Student. ¿Por qué creen ustedes que la correlación, demostrar que la correlación es significativa o no significativa entre X y Y, ¿por qué creen ustedes que se hace con la T de Student? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué creen ustedes que es con la T de Student y por qué no con otro estadístico? Por ejemplo, ¿por qué no con chi cuadrado? ¿Por qué no con otro? ¿Por qué con T de Student? Y si ustedes me lo responden, quiere decir que tienen claro todo lo que hemos visto en estadística o en bioestadística. Muy bien. Les dejo para que lo piensen, porque estamos muy bien, Luisa Fernanda. Es totalmente correcto. Profe, porque estamos analizando valores, parámetros medias, es decir, promedios. ¿Y quién es el estadístico con el cual nosotros identificamos diferencias significativas o no en medias? La T de Student. Luisa Fernanda, muy buena tu respuesta. Y por esa respuesta te voy a dar unos puntos adicionales en el último parcial, ¿ok? Excelente. Entonces, eso quiere decir que, chicos, vamos a ver cómo es la prueba de hipótesis con la cual nosotros determinamos si el coeficiente de correlación de la regresión si ese coeficiente de correlación es significativo o no es significativo. ¿Qué quiere decir? Vamos a determinar si hay correlación significativa entre X y Y o si simplemente no. ¿Estamos de acuerdo? No, simplemente no. ¿Ok? Entonces, yo les voy en este momento a preguntar algo. Si ustedes deciden demorarse conmigo unos 40 o media hora más para enseñarles lo que falta, les prometo que antes de las 7 ya estamos terminando. Pero si ustedes quieren, salimos a descansar
los 15 minutos o 20 minutos o media hora normales y nos vemos después. ¿Qué dicen ustedes? Sigamos, Laura, todos, Luisa, muy bien. Entonces vamos a ver la prueba de hipótesis, ¿ok? Gracias, chicos, gracias. Entonces, con eso terminamos, no solamente ustedes, sino yo también más tempranito, ¿ok? Y les cuento que no falta mucho. Ya vamos a terminar el tema, ¿ok? ¿Cuál es la prueba de hipótesis que nosotros hacemos? Ya les dije a ustedes que es por medio de la TestUDE. Pero entonces, ojo, porque esta prueba de hipótesis, su prueba de afirmación, se aplica diferente en la hipótesis nula con respecto a la que ustedes habían aprendido. Y ojo, muchachos, que voy a cambiar a la diapositiva. Entonces, vamos a ver que estadísticamente nosotros tenemos una prueba de hipótesis. Entonces, prueba de hipótesis o de afirmación, como ustedes le quieran decir, cualquiera de las dos es lo mismo. Prueba de afirmación para correlaciones lineales. Y ustedes me van a decir, profe, pero yo tengo un buen coeficiente de correlación. ¿Yo por qué tengo que demostrarle a alguien que el coeficiente de correlación es realmente válido? Entonces ustedes le podrán decir a una persona como yo, Natalia, que es evaluadora de artículos, que ustedes tienen que demostrarle la correlación porque una correlación no necesariamente significa el valor, un buen valor de correlación no necesariamente significa que haya correlación lineal. Tienen que demostrarlo estadísticamente. Si ustedes van a publicar datos, por ejemplo, de validación, por ejemplo, de verificación de un método, y si de ese método dependen datos experimentales de ustedes, con más vera, me tienen que demostrar que tienen una correlación lineal demostrada, basada, pero no en subjetividad, no en que yo veo un comportamiento significativo, un comportamiento distintivo, no. Es estadísticamente que se tiene que demostrar. Entonces, se aplica una prueba de hipótesis. Y la prueba de afirmación para las correlaciones lineales es así. Primero que todo, se utiliza el R, que es el coeficiente de correlación, y se utiliza la hipótesis nula, como ustedes lo saben, y la hipótesis nula, y le voy a colocar más bien 2 puntos, y acá coloquémosle más bien un cerito, que se note más que es un cerito para que sea hipótesis nula. La hipótesis nula en este tipo de afirmaciones es, ojo chicos, que el coeficiente de correlación es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Como tiene que tener igualdad, quiere decir, al contrario de las otras pruebas de hipótesis, que la hipótesis nula significa que no existe o no hay correlación lineal. No hay correlación lineal. Entonces, como nuestra hipótesis nula tiene que contener la igualdad, y eso significa que no hay correlación lineal, en esta prueba de hipótesis lo que nosotros tendemos es a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis alternativa para que nos diga que sí hay correlación lineal. Pero si nos toca rechazar la hipótesis alternativa, significa que la correlación, por más coeficiente de correlación que yo tenga, no es lineal. Y por lo tanto, tengo que volver a hacer el ajuste y tengo que volver a lograr una correlación, ¿ok? Entonces, si la hipótesis nula quiere decir que R, el coeficiente de correlación, es igual a 0, es decir, que no hay correlación lineal, entonces la hipótesis alternativa significa que el coeficiente es diferente de 0 y por lo tanto, entonces, quiere decir que sí existe correlación lineal. ¿Me la entienden? En este momento ustedes ya tienen la capacidad de entender todo esto, hipótesis nula, hipótesis alternativa y cómo se expresan, ¿cierto que sí? ¿Es claro para ustedes o es muy complicado? ¿Qué piensan, chicos? Entonces, ya tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Cómo planteamos el estadístico de prueba? Ojo, y es muy fácil.
Entonces, el estadístico de prueba que dijimos que es la T de student, el estadístico es la T y se calcula así. T es igual al valor de R, el valor de R sobre la raíz. Espérenme un momentico, chicos. Espérenme un momentico, que yo creo que aquí hay un error en esta fórmula. Voy a cerciorarme, chicos, de no estarme equivocando, porque no les quiero enseñar a ustedes cosas que no son. Creo que tengo un error en la que les estoy copiando. Creo que arriba es valor absoluto. Espérenme un momentico y yo con mucho gusto me cercioro. Eso, muy bien. Entonces, el T de student calculado o el T de student del estadístico de prueba me dice que es. Ojo, chicos. Voy a borrar esto. Epa, epa, epa. Acá, voy a borrar esta raíz. Entonces, es el valor absoluto de R, ¿listo? Por, ojo, la raíz, en este caso de n-2. Y ustedes me van a decir, profe, ¿por qué n-2? Porque recuerden que son dos variables. Entonces, los grados de libertad ya no son n-1, sino aquí ya son n-2. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Y esto sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación, es decir, el coeficiente de correlación al cuadrado. Con este T de student nos vamos a la tabla y de la tabla de T de student y yo les hago la pregunta, ¿de 2 colas o de una cola? Según la hipótesis alternativa, ¿es de 2 colas o de una cola? Muy bien, excelente, Luisa Fernanda. Uy, Luisa Fernanda, yo creo que ya estás preparada, muy bien. Por ser diferente, es de 2 colas. ¿Listo? Entonces vamos a la tabla, chicos. Y ojo, los grados de libertad, en este, como son dos variables, es n-2. ¿Por qué? Porque son dos variables. ¿Ok? Y si los vamos con un nivel de significancia de 0,05 o lo que nosotros llamamos un nivel de confiabilidad del 95% o que lo que conocemos también como punto 95, ¿cierto? Entonces, calculamos el T crítico, ¿cierto? ¿Y cuál es el criterio? Ojo, criterio. El criterio. Entonces es, chicos, con todos estos datos, sabiendo el estadístico de prueba y sabiendo cómo lo podemos buscar en la tabla para compararlo con el estadístico de prueba, a este estadístico le vamos a llamar T calculado. ¿Listo? Entonces el criterio es el siguiente, chicos. Si T calculado es menor al T de la tabla o lo que llamamos T crítico, este sale de la tabla, este que está aquí sale de la tabla, entonces, chicos, si el T calculado es menor al T crítico, quiere decir que se acepta HA y por lo tanto existe correlación lineal. Pero de lo contrario, si el T calculado es mayor al T crítico, entonces significa que se acepta la hipótesis nula y por lo tanto no hay correlación lineal. ¿Entendieron, chicos? ¿Muy complejo? ¿Muy complejo? Manuela Sánchez, perfecta la respuesta. Luisa Fernanda Estrada y Manuela Sánchez. Muy bien, chicos, ¿entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro uno cómo estadísticamente demuestra que hay correlación o no hay correlación? Perfecto. Yo les hago una pregunta. ¿Serían capaces ustedes de hacer esta prueba de hipótesis? Ya está planteada las afirmaciones. Ya no hay que plantear ni hipótesis nula ni hipótesis alternativa porque siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces lo único que habría que hacer es calcular el R calculado y compararlo con el
el T crítico, que es el de la tabla. Ir y mirar. Chicos, entonces les propongo, cojamos para terminar la clase no nos demora más de media hora más. Cojamos en este y apliquemos la prueba de hipótesis. ¿Lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Muy bien. Entonces, yo voy a apagar mi pen, porque ya no voy a escribir más, ya todo lo vamos a hacer en Excel, ¿ok? Wow. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la prueba de hipótesis en Excel. Entonces, los invito a que ustedes coloquen aquí la hipótesis nula, H0, 2 puntos. Y la hipótesis alternativa, HA, 2 puntos. ¿Listo? Entonces, la hipótesis 0 significa R igual a 0. ¿Listo? Y la hipótesis alternativa significa R diferente. Eso quiere decir, insertamos. Profe, Dime. ¿puedes ponerlo un poquito más grande, por favor? Sí, ya lo iba a hacer. Después de que lo hice fue que me di cuenta que posiblemente ustedes no estaban viendo. Ya lo voy a hacer. Dame un momentico y ya lo hago. ¿Listo? Ok, 0. Entonces, chicos, claro que sí, lo voy a poner más grande porque lógicamente ustedes no lo van a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Cópienlo, chicos, cópienlo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué le pasó a ese gatito? Listo, entonces, ¿qué? ¿Dónde estás? Listo, chicos, ¿ya? Listo, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Ya plantearon hipótesis nula e hipótesis alternativa? Muy bien. Entonces, sabemos, chicos, que esto que está acá significa que no hay correlación y esto significa que si se acepta es que hay correlación, ¿ok? Diferente de 0. Muy bien. Entonces, sabemos que es a 2 colas y por lo tanto vamos a calcular el T calculado. ¿Listo? ¿Qué significa el T calculado, chicos? El T calculado es traernos los valores que habíamos dicho. Entonces, vamos. Bueno, pero antes de seguir, quiero que lo hagan con este o con la anterior, con el valor de 400 o sin el valor de 400. ¿Qué dicen ustedes? Muchachos, le modificamos el valor de 400 porque acá el 1 me da, ¿cierto? Sin, o sea, con este coeficiente de determinación de 1. Con. ¿Con o sin? Porque el de 400 era outlier, ¿cierto? Entonces, Angie puede tener razón y me dice, profe, no, porque yo ya me cercioré y quité el outlier, ¿cierto? O otra persona me puede decir, profe, no, yo quiero ver con el outlier a ver si realmente hay correlación. ¿Qué quieren hacer? Lo que ustedes decidan, pero decídanlo entre todos, es decir, que todos estén de acuerdo. Con listo, Daily. Muy bien, entonces vamos a colocarla así. Si todos están de acuerdo, pues si no, pues me dicen. Entonces vamos a volver a colocar este valorcito, vamos a decirle que lo vuelva a copiar y lo vuelve a coger. Y entonces tenemos que volver a colocar la ecuación, porque esta ecuación, disculpen, control Z, porque esta línea recta era de la anterior, es decir, sin el dato outlier. Entonces volvemos, agregamos la línea de tendencia y le decimos que esos datos, con ese dato outlier, nos dé el gráfico y le decimos que nos dé el valor de R. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos el valor otra vez acá y lo voy a poner grandecito para que ustedes vuelvan y lo miren. Él no tiene por qué cambiar, él tiene que ser igual. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos el R ahí. Entonces vamos a aplicar el T calculado. Pero aquí en la presentación yo les dije que el T calculado era, entre paréntesis, el valor absoluto de R por la raíz de n menos 2, cerramos paréntesis, sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de terminación al cuadrado, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer, chicos, es determinar a R. Entonces, chicos, ¿cómo se calcula R? R minúscula es igual.
Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, chicos, es igual a la raíz, ¿cierto? Cogemos raíz y le colocamos el valor 0,956. ¿Entendido? Ya tenemos el valor de R, es decir, este es el coeficiente de terminación y R es el coeficiente de correlación. ¿Entendido? Ya tenemos el coeficiente de correlación. ¿Qué nos hace falta? Ah, profe, el valor de la significancia, ¿cierto? Del nivel de significancia. Entonces vamos, significancia, entonces es alfa, y alfa, es igual a 0,005. ¿Listo? Muy bien. Eso significa una confiabilidad del 95%. Eso ya no se lo voy a volver a explicar. Pero T, ¿cómo se calcula? Entonces es igual. Entonces, entre paréntesis, el valor absoluto, entonces absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de R, quiere decir de este señor, de este valor, ¿listo? Eso multiplicado por la raíz, cogemos la raíz y le decimos n menos 2, pero n son 8 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en este caso es 6, ¿cierto? Lo hubiéramos podido hacer copiando n, ¿cierto? Pero no lo hicimos, ya no lo hicimos, entonces cerramos el numerador, dividimos sobre la raíz, y abajo era, ¿cómo era el valor? Espérenme un momentico, voy a volverme acá. 1 menos 1 menos el coeficiente de determinación. Venga, venga acá. Listo, chicos. Entonces, esta es la ecuación. Y es igual. Venga, mi amor, ven. Entonces, chicos, ya tienen esto, el T calculado. Entonces, yo quiero que ustedes vayan a la tabla de T de Student con 2 colas y con el nivel de significancia y ojo, grados de libertad. Nos faltan grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? Ah, profe, los grados de libertad son el número de variables de datos menos 2, porque son 2 variables. Entonces, 8 menos 2 es igual a ¿qué? Profe, a mí me dio 9.3. Exacto, compañerita, te rindió mucho. ¿Cierto que sí? 8 menos 2. Entonces, ay, disculpen, esto está en fechas, pero eso no es así. 8 menos 3. ¿Ok? Ay, espérame, le quito este. ¿Cuánto fue que te dio el T de la tabla? No, profe, el T me dio 9.3. Ah, No me 9.3. dio, ajá. ¿Será que tengo yo un error? A ver, espérenme. Entonces, recuerda que es... Ah, no, ya sé qué fue lo que me quedó mal. Sí, creí que ahí en la raíz era 6 menos 2, Ah, pero ya. era solo 6. Era 6, es n menos 2. Es 8 menos 2. Entonces significa 6, Ah, ¿cierto? ok. Ya, 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 Tranquila. ya. No, dale tranquila. La idea es que todos esto quedemos con el mismo, con el mismo concepto. ¿Listo? Mire eso. Es que número. Entonces esto es igual a 8 menos 2. Entonces los grados de libertad 6. Quiero que ustedes vayan a la tabla y lean el T crítico o el T del estadístico de la tabla. Chicos, con estos parámetros que están ahí. Y me digan si el T calculado es mayor o es menor que el T crítico. Y quedamos listos. ¿Ok? Y quedamos listos, chicos. T crítico. Entonces, ¿qué dice? Voy a traer agüita, chicos, que tengo sed. ¿Qué? ¿Usted también tiene sed? ¿Sí? ¿Usted también tiene mucha sed? Ay, 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 ay.
Chicos, entonces, ¿qué? ¿Cuánto les da el T crítico? 2,44. Perfecto. Entonces, si el T crítico o el T de la tabla nos da 2,447, entonces decidamos, ¿el T calculado es mayor al T crítico o es menor al T crítico? Entonces me voy a ir acá a este señor. Si el T calculado es mayor al T crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. Y digo que si rechazo la hipótesis nula, eso quiere decir que existe correlación. Muy bien, compañeritos. Si fuera menor, que no fue el caso, quiere decir, chicos, si es menor, quiere decir que acepto la hipótesis alternativa y por lo tanto existe correlación. ¿Ok? Entonces, es mayor, chicos, es mayor. Entonces vengo acá, chicos, ¿y qué decisión es? ¿Hay correlación o no hay correlación, chicos? Profe, Dime. es que aquí en mis apuntes para lo del criterio lo tengo al contrario. Mira, voy a volver acá. Mira, Pues si el T lo tengo calculado es que, mayor, si el T calculado es mayor, acepto la hipótesis nula y por lo tanto significa que no hay correlación. Conclusión para este ejercicio. Nos está diciendo, chicos, que a pesar de que nosotros vemos una línea recta, aquí no hay correlación. Entonces hay que volver a hacer la línea, hay que volver a hacer el ajuste. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Sí, Manuela, yo era la que me estaba equivocando ahorita. ¿Pero sí te da igual o no? Perfecto, chicos. ¿Entendido? ¿Difícil de aplicar? ¿O fácil de entender? ¿Difícil de qué? Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? Ahora yo les voy a decir, les voy a ser sincera. Yo les voy a ser sincera. Si no hubiéramos puesto el dato outlier, posiblemente nos hubiera dado que sí había correlación. ¿Ok? Posiblemente nos había dado que la hipótesis nula no se aceptaba y que la hipótesis alternativa era la aceptada. Entonces, por lo tanto, nos hubiera dado lo contrario. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? Chicos, ¿claro o no? Chicos, ¿quedó claro? sí, profe. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Entonces la pregunta es, profe, eso quiere decir que ya vimos la aplicación, ¿cierto? De las curvas de calibración, ya vimos la mayoría de las cosas. Ahora, profe, regresión múltiple. Compañeritos, en una regresión múltiple yo hago los valores, los grafico con la dispersión y cuando voy a hacer la recta, voy a borrar esta recta, ¿ok? Cuando voy a hacer la recta, yo sé que no es lineal porque tiene un comportamiento distintivo. Entonces, cuando voy a hacer la recta, entonces yo digo, hombre, estos datos tienen o este tipo de comportamiento, o este que es logarítmico, o este que es polinómico, o este que es potencial. Entonces, se llaman regresiones no lineales. ¿Cuáles son? Exponenciales, logarítmicos, polinómicos, potenciales. Y lo mismo, le voy a decir que me dé la ecuación y que me dé el valor de R. Entonces, ¿ya entienden cómo hacemos regresión lineal y cómo hacemos regresiones múltiples?
Es decir, regresiones polinómicas, exponenciales, de otro tipo diferentes a las lineales. ¿Entendieron, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Muchachos, entonces espero que les haya gustado, espero que se hayan dado cuenta que esto es una barridita, esto es algo superficial, espero que se hayan dado cuenta que ustedes tienen mucho por aprender y que esto solamente les dio las basecitas para que se dieran cuenta que no es difícil. ¿Ok? Entonces hasta aquí es el tema de lo que vamos a evaluar, hasta aquí hemos acabado bioestadística y diseño de experimentos. Espero que hayan aprendido mucho, ¿cierto? Y entonces ya espero el correo de ustedes que me digan para cuándo hacemos el parcial, si para qué fecha, ¿cierto? Si es una fecha, entonces para la otra fecha es el trabajo. Y yo simplemente me acojo a lo que ustedes decidan. Oye, chicos, entonces espero que les haya gustado y me dio un gusto haberles enseñado esto. Espero que hayan aprendido un poquito, que no les haya parecido tan complejo. Y pues ya nos vemos en el trabajo final y en el parcial. Chicos, que descansen. Espero que les haya gustado, pues que hayan visto que valió la pena seguir derecho, ¿cierto? No nos demoramos mucho y espero que les haya gustado, ¿ok? Claro, profe, Mucho. una pregunta. Una pregunta sobre la nota, claro que sí, Luisa Fernanda. Dime, profe, ¿tú nos mandas una guía para el trabajo, así como para el primer trabajo? Si quieren, yo les mando una guía, claro que sí. Laura Cristina, mucho gusto. Profe, Lilia Juliana, mucho gusto. Laura Cristina, mucho gusto. Sabrina, Juan Guillermo Correa, claro que si les mando el formato, claro, yo se los mando. Entonces, si me dan una esperita, entre mañana y pasado mañana se los mando, ¿ok? Mando una guía, sí, claro que sí. Y una pregunta sobre la nota, que alguien me dijo, una preguntita sobre la nota, chicos. ¿Quién me va a preguntar sobre la Yo, nota? profe, Dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber, Luisa que a Fernanda? mí no me aparece, la última nota no me aparece en el sistema. Ay, ¿en serio? Tranquila, voy a dejar de grabar y Pues me resolvemos. aparece sin nota. Espérame un momentico y lo verificamos en mis notas, ¿te parece? ¿Sí? Bueno. ¿Estás de acuerdo? Entonces déjame, Profe, yo dejo de grabar, dime. yo tengo una pregunta. Acá en la